Hola, ¿cómo estáis? Espero que todo os esté yendo bien. Siguiendo con los seminarios que ha promovido la Federación Española de Golf, hoy os voy a hablar sobre los hábitos deportivos. El rendimiento deportivo, todos habéis oído hablar del rendimiento deportivo, se basa o se apoya sobre cuatro pilares: la preparación técnica y la preparación táctica, la preparación psicológica, la preparación física y los hábitos deportivos. Todos estos pilares están relacionados entre sí y se influyen unos con otros, de tal forma que la preparación, tú puedes tener una buena preparación técnica, pero si no haces preparación física, pues al final va a estar limitada. Tú puedes tener muy buena preparación física, pero si no entrenas la parte técnica o la parte psicológica, pues al final el rendimiento va a estar influido. Y tú puedes estar muy bien preparado, tanto técnica como física como psicológicamente, pero si cometes errores en los hábitos deportivos, pues al final va a influir negativamente sobre el rendimiento. Con esto lo que quiero que veáis es que cualquier fallo en alguna de estas patas de esta mesa lo que provoca es una caída del rendimiento deportivo y por tanto tendréis problemas para conseguir los objetivos marcados. Estos hábitos deportivos, que son parte del entrenamiento, pues tenemos la activación, el calentamiento, tanto antes de entrenar como antes de competir, el tener un control de la alimentación, el tener un control de la hidratación, el recuperar después de entrenar y después de competir y el descanso. Vamos a empezar por la hidratación. El cuerpo está constituido por agua en 2/3 de su peso y este agua es muy necesaria para el funcionamiento correcto del organismo, tanto a nivel muscular como a nivel cerebral, como para regular la temperatura corporal, como para procesos metabólicos, etcétera. Este agua está en continua pérdida. Estamos perdiendo diariamente agua y por tanto tenemos que recuperarla regularmente. ¿Cómo perdemos este agua? Pues a través de la orina, a través de las heces, a través del sudor, a través de la respiración. Cuando hacemos ejercicio además y dándose una serie de condiciones ambientales, pues ahí también puede haber una gran pérdida pues, de minerales. El cuerpo, para controlar esa pérdida de agua, tiene un mecanismo que es como un termostato interno que se encuentra en el hipotálamo y que regula ese nivel de agua. Esto es lo mismo que, por ejemplo, el termostato que tenéis en casa para controlar la temperatura de la calefacción. Cuando baja temperatura baja, salta el termostato, pone en funcionamiento la calefacción y vuelve a recuperar la temperatura. Pues en el cuerpo pasa algo parecido. El termostato interno controla los niveles de agua. Cuando ve que hay una pérdida, entonces manda una señal. Esa señal que nos manda es la sensación de sed, para que tengamos necesidad de beber. Pero cuando ya ha mandado esta sensación de sed, ya ha habido una pérdida de un 1% del peso corporal, por encima de un 1% del peso corporal, con lo que ya estamos en deuda de agua. Entonces, cuando pierdes ese agua, lo primero que hace es que te avisa, te manda la sensación de sed y si tú no reaccionas y empiezas a recuperar esa pérdida, eso sigue avanzando progresivamente y entonces pues aparecen otras señales, como son náuseas, como es fatiga mental, fatiga física, falta de fuerza, y todo esto al final va a influir negativamente en el rendimiento. Por tanto, es imprescindible y está en vuestra mano el controlar esa pérdida de agua, controlar la hidratación. Hay que estar bien hidratados, compitiendo sobre todo hay que estar bien hidratados, pero por salud en el día a día también. Con los alimentos que tomamos recuperamos una parte de ese agua que se va perdiendo, pero por el resto hay que beberlo. En condiciones normales, pues suele ser aproximadamente entre 1,5 litros y 2 litros como mínimo, unos 6 u 8 vasos de agua, y ese agua hay que tomarla.
Cuando haces deporte, esa demanda es mucho mayor y puede ser incluso considerable si hay factores ambientales que actúan. Por ejemplo, un calor excesivo, una humedad o la combinación de las dos, que es lo peor. Por lo tanto, es muy importante que tengamos hecho un hábito de hidratación y siguiendo una serie de pautas para que no se produzca esta pérdida de líquido o esta deshidratación. ¿Qué pautas seguiremos? Pues no esperar a que haya la sensación de sed, es beber aunque no tengas sed, porque acordaros que cuando ya tienes sed ya has perdido. Es aconsejable en ciertas condiciones de calor y humedad tomar un vaso de agua media hora antes de salir. A continuación, la rutina de beber en cada tee. Y una vez que hemos acabado de jugar, lo primero que tenemos que hacer es seguir hidratándonos antes incluso de comer. Esta hidratación la podemos hacer o bien con agua o bien con zumos naturales. La hidratación por el campo, por lo general, puede ser con agua, que es suficiente, pero hay situaciones en las cuales te obliga a tomar bebidas isotónicas o jugar con el agua y con las bebidas isotónicas, o sea, una combinación de ambas. Cuando bebemos, o sea, desde que bebemos hasta que el cuerpo lo asimila, tarda un tiempo, no es inmediato. Entonces, este tiempo puede ser alrededor de unos 20 minutos. Pero hay factores que influyen negativamente en esta absorción, que son la temperatura del agua, el tipo de bebida, las bebidas azucaradas o las bebidas con gas, lentecen esta absorción, el grado de esfuerzo que estés haciendo en ese momento. Aquí ya intervendría, por ejemplo, la preparación física. Imaginaros un campo en el cual hay muchas cuestas y no es lo mismo ese campo en cuanto a esfuerzo para una persona que no haga entrenamiento físico que para una persona que esté muy bien entrenada físicamente. No tiene nada que ver. El grado de esfuerzo es distinto y, por tanto, también puede influir en el proceso de hidratación. Como os he dicho, cuando pierdes por encima del 1% del peso corporal, el organismo, el cerebro, a través del hipotálamo, te avisa y te manda la sensación de sed. Cuando llegas al 2% del peso corporal, el rendimiento está afectado considerablemente porque se producen una serie de alteraciones a nivel de fatiga muscular, de fatiga cerebral, de falta de visualización, de falta de motivación. Al final, todo eso va a influir muy negativamente en el rendimiento deportivo. Por tanto, es importantísimo que tengáis una rutina de hidratación y que la vayáis cumpliendo siempre. Y cuando hace calor o cuando hay humedad, muchísimo más. Ahora vamos a pasar a la alimentación. El cuerpo necesita pues un combustible para funcionar. Ese combustible lo obtiene a través de los alimentos. Es la gasolina que necesita el organismo para funcionar. No solo comemos para desarrollarnos muscularmente, para desarrollar las células y tal, sino que es también para cubrir ese gasto energético que necesitamos para poder realizar todos los esfuerzos que se realizan tanto en los entrenamientos como en la competición. La alimentación del deportista va a estar influida por el deporte que practica. No es lo mismo una alimentación para un jugador de golf que para un maratoniano, que para un triatleta, que para un deporte de fuerza, una halterofilia o demás. Depende de los entrenamientos también que se realicen, el horario de salida o el horario de competición, el tipo de competición. No es igual si jugamos por la mañana y volvemos a jugar por la tarde que si jugamos solamente por la mañana o por la tarde. Entonces, ¿cómo sería un desayuno de competición? Un desayuno tipo de competición. Lo debemos de hacer una hora y media, como mínimo, una hora y media antes de jugar. Debe estar compuesto por fruta o zumo natural, mejor que zumos envasados.
tiene que llevar hidrato de carbono, tiene que llevar poca grasa, tiene que llevar proteína y tiene que llevar agua. ¿Qué es lo que no debe de llevar? No llevar bollería. La bollería en este momento no sirve para nada. No es un combustible bueno para lo que se va, para competir o para entrenar o para lo que se va a realizar. Entonces, esto pasado a alimentos, el desayuno sería este. Fruta o zumo natural, no envasado, un pan tostado, una barrita de pan tostado con aceite de oliva y tomate. El aceite de oliva llevamos la grasa buena, jamón york, jamón serrano, queso, pavo. Luego podemos tomar leche y cereales. Los cereales, si son integrales, mucho mejor. Y luego en la leche se puede echar cacao o se puede tomar café si estás acostumbrado o te lo tomas normalmente. Y el agua que no puede faltar. Como os he dicho antes, el horario de salida va a influir en la forma de alimentarnos, o el horario de competición va a influir en la forma de alimentarnos. Si jugamos antes de las 11, pues el desayuno, como os he dicho, hora y media antes como mínimo, y este puede estar compuesto por lo que hemos hablado anteriormente, por fruta, yogur o leche con colacao, cereales integrales, barra de pan tostado con tomate, aceite de oliva, lonchas de pavo, jamón dulce, jamón serrano, queso fresco, agua, pero sobre todo, por favor, no toméis bollería. La bollería no sirve ahora, no sirve en este momento, a la hora de jugar. ¿Qué pasa si juegas más tarde? Si juegas más tarde, a partir de cerca de las 12 o después, pues hay que levantarse un poco antes, a las 2, como 2 horas antes de competir como mínimo, hay que hacer un desayuno y este desayuno ya puede ser un poco más fuerte. Como base, el desayuno que os he hablado hace un momento, que es de fruta, cereales, la barrita con tomate y aceite, la proteína, pues el pavo, el jamón dulce, el serrano, y podemos añadir huevos. Estos huevos, preferiblemente revueltos o en tortilla, mejor que el huevo frito, que el huevo frito tiene como más grasa. Entonces es mejor revueltos y tortilla. ¿Y qué pasa cuando jugamos más tarde sobre la 1 o las 2? Aquí vaya a depender mucho la planificación que hagamos de los gustos o las necesidades del jugador. Hay jugadores que les gusta salir a jugar ya con la comida hecha. Hay otros que no les gusta. Entonces ahí ya planificaremos. A los que les gusta comer antes, pues tendrán que levantarse un poquito más pronto, hacer un desayuno ligero y luego ya comer antes de salir. Pero eso ya, esa planificación ya va a depender un poco de las individualidades de cada uno. Por el campo, ¿qué comeremos? Pues principalmente fruta, frutos secos y barritas deportivas. Estas tres cosas son con las que tenemos que jugar para ir durante el recorrido alimentándonos y echando la gasolina necesaria para poder llegar hasta el final del partido en las mejores condiciones. Recomendación, pues se recomienda que en el hoyo 4 o 5 se coma algo, en el hoyo 9 y 10 es necesario comer algo y se recomienda que en el 13-14 se vuelva a comer algo. No hace falta que en cada una de esas tomas pues sea una barrita y un plátano. Cada uno se va regulando y va echando el combustible que va necesitando para llegar al final. Pero nunca, y esto es importante, nunca estéis sin comer ni beber. Es importante la comida y la bebida durante el recorrido. La bebida es clave. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Comer chucherías durante el recorrido, tipo dulces, gominolas, cosas así, que lo único que son azúcares, no os van a dar ningún aporte necesario en ese momento para la competición. Ahora pasamos a la comida. Al terminar de jugar, es importante
o es bueno que en la hora siguiente, haber terminado de competir, comamos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Como hemos dicho antes, lo primero, hidratarnos. Hemos acabado de jugar, nos hidratamos y a continuación vamos a comer. Aquí vuelve a influir el horario de salida o el tipo de competición, si se juega por la mañana o por la tarde, o mañana y tarde. Si jugamos mañana y tarde, entonces la comida tiene que ser más ligera que si jugamos solamente por la mañana, si jugamos solamente por la mañana o por la tarde. Debe estar compuesta de hidratos de carbono y proteínas y procurar con poca grasa. Si se juega por la tarde, como os he dicho, por ejemplo, un ejemplo de tipos de comida, pues puede ser pasta con carne, puede ser arroz con pollo y luego pues un postre que puede ser fruta o yogur. Si jugamos por la tarde, hay veces que ese periodo entre el final de la competición de la mañana y el principio de la tarde puede ser un periodo muy corto, a lo mejor incluso media hora. Entonces, es importante que esta comida igual nos da tiempo a acabar esta ración, pero luego, una vez que salgáis por la tarde, es ir manteniendo de la misma forma que antes, con la fruta, con los frutos secos y con las barritas. ¿Y qué pasa si no se juega por la tarde? Entonces ya la comida es más normal, más fuerte y puede estar formada pues por agua, pasta o arroz con poca salsa, verdura o ensalada, filete de ternera a la plancha o de pollo o de pescado y luego de postre pues yogur, fruta, macedonia de frutas. Una vez que habéis acabado de comer, si se puede, un ligero reposo y luego vendrían las actividades que se hayan programado por la tarde o que el entrenador os haya programado, pues bien pues vamos a patear o vamos a aprovechar o las necesidades que tenga en ese momento el equipo. O las necesidades también individuales de cada uno. Pues mira, yo como, reposo un poco y luego voy a hacer, pues a patear porque creo que necesito patear. Y la cena debe ser recuperadora, formada por verduras o ensalada o sopa, carne o pescado a la plancha, según lo que se haya comido al mediodía. Si has comido carne, pues mejor pescado y pollo. Patata de acompañamiento, pues patata hervida o asada, mejor que patata frita. Y luego de postre, pues puede ser fruta, puede ser yogur, puede ser mousse de yogur, puede ser macedonia, por ejemplo, flan de huevo sin nata, etcétera. Y luego agua, pero aquí también pues evitar tartas y cosas así de bollería. Hay que evitar siempre que las cenas sean pesadas o de mucha cantidad. Una cena pesada o de mucha cantidad puede influir negativamente sobre el descanso del jugador. Desde que cenáis hasta que vayáis a la cama hay que dejar pasar mínimo una hora. En esta hora pues se puede leer, se puede ver la tele, se puede pasear, se puede charlar, lo que sea, pero no cenar e inmediatamente meternos en la cama. Es mejor que lo hagáis de esta otra manera. Y luego a la hora de dormir, pues lo mismo, tratar de dormir, dormir y descanso son cosas que deberían ir unidas, pero si vosotros hacéis una cena pesada, podéis dormir, pero igual no podéis descansar, con lo que ya está influido el día siguiente, si no habéis descansado bien. Tenéis que considerar al dormir, al descansar, como parte del entrenamiento. Es como si siguierais entrenando. Durante ese periodo que estáis durmiendo es cuando tus músculos, los órganos internos, el cerebro fija todo lo aprendido, te recuperas de las lesiones, el haber descansado bien evita lesiones para el día siguiente, se recupera toda la parte muscular, o sea, toda una serie de beneficios que son muy importantes y se crean hormonas que os van a ayudar tanto a recuperar como para el día siguiente, como son la testosterona y la hormona del crecimiento.
¿Qué es lo que hay que evitar? Hay que evitar el uso de dispositivos electrónicos, tanto móvil como tablet, como portátil en la cama, es contraproducente para vuestro descanso. 30 minutos antes deberíais evitarlos, porque es la luz que produce este tipo de dispositivos actúa negativamente en la secreción de una sustancia que es muy importante, que es la melatonina, que es la inductora al sueño. Entonces, esto muchas veces os puede hacer que no descanséis bien, entre el nerviosismo, entre si habéis cenado un poquito más de lo normal y luego estos dispositivos puede hacer que no descanses y como consecuencia al día siguiente, pues tu rendimiento va a estar afectado. Dormir entre 7 u 8 horas, esto va a depender también un poco de la persona, pero si tú tienes que tratar de controlar que estos hábitos se cumplan siempre. Entonces, en tu planificación del día de competición, tienes que saber que si yo tengo que dormir tantas horas, tengo la hora de salida en este momento, pues eso va a influir anteriormente a la hora en la que tengo que cenar para poder descansar todo el tiempo que necesito. Y así se va planificando los días de competición. Todas las personas, pues hemos tenido unos hábitos y tenemos la capacidad de poder cambiarlos, de poder mejorar y de poder, mediante una serie de acciones pequeñas y repetidas, poder mejorar y tener enormes resultados y conseguir un rendimiento mejor. Personas que no están acostumbradas a desayunar o que no desayunan por las mañanas y tal, pues bueno, poco a poco, pues bueno, hoy voy a tomar fruta, la semana que viene tomo fruta y un colacao, y poco a poco vas integrando y vas cambiando tus hábitos. Tenemos la capacidad, todas las personas, tenemos la capacidad de cambiar nuestros hábitos, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues con pequeñas cosas cada día vamos a conseguir enormes resultados. Al final somos lo que hacemos de forma repetida. Si tú eres una persona sedentaria que no hace nada de actividad física, que está todo el tiempo sentado y que hace lo mínimo de entrenamiento y demás, pues ese será su rendimiento deportivo. No conseguirá los objetivos que podría conseguir si se implicara en pequeñas acciones que le van llevando y va subiendo escalones para llegar a un mejor rendimiento. Y aquellas personas que entrenan y que son más activas y que se preparan físicamente, técnicamente, tácticamente, psicológicamente, que tratan de poquito a poco ir mejorando sus hábitos deportivos, al final su rendimiento va a ser muchísimo más alto, va a tener más cerca sus objetivos y al final todas sus ilusiones es posible que las pueda conseguir con su trabajo y con su dedicación diaria de poco a poco, ir dando pasitos. Espero que este vídeo os ayude en vuestro deporte y en vuestro trabajo diario. Y nada, desearos mucha suerte, muchas gracias y nos veremos.